Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 18. Hermanos, así dice la palabra de nuestro Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Señor. Podemos sentarnos. Mis amados hermanos y amigos, antes de comenzar, quiero reiterar algo respecto a nuestra introducción al Evangelio de Juan de la última semana, la semana pasada. ¿Y qué es esto que quiero reiterar? Que el Evangelio de Juan es un evangelio sencillo. El Evangelio de Juan es un evangelio sencillo. Uno de los propósitos de Juan es transmitir de manera sencilla y al mismo tiempo sublime el Evangelio del Señor Jesucristo. Ese es el propósito de Juan, alcanzar toda mente con su exposición sencilla. Sin embargo, los primeros 5 versículos del Evangelio de Juan pueden ser unos de los más sencillos y difíciles y profundos de toda la Escritura. Se nos presenta aquí con la misma divinidad en la existencia antes aún de la creación. Tan solo piensa en eso. Dios antes de la creación, cuando ni aún la nada existía. No podemos pensar en la nada como un espacio oscuro. Aún ni eso existía. Y Dios ya era. Qué elevado y qué profundo es ese pensamiento. Se nos presenta a Cristo en su eterna existencia como creador. Y esto se vuelve complicado para la mente finita. Y hermanos, aunque les aseguro que después del versículo 6 o del versículo 6 en adelante, las cosas empiezan a ser realmente más sencillas, les aseguro eso. No obstante, al permanecer aún en versículo 1 al versículo 5, las cosas continúan un tanto difícil. Así que
He orado que el Señor me dé gracia para tratar de enseñar esto lo más claramente posible. Sin embargo, les aseguro que ocuparán su mente para este sermón, así como lo ocuparon la semana pasada y lo han ocupado por largo tiempo en las exposiciones. Hoy ocuparán atención, hermanos. Yo sé que hay ocasiones en que el sermón puede ser un poco difícil. Y en este caso la complicación procede aún del mismo texto. Es un texto complicado. Pero somos llamados, hermanos, somos llamados a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, pero también con toda nuestra mente. Sí, hermanos, Dios nos creó seres racionales para que pensemos profundamente en Él. Somos creados para pensar. Hay un autor que tiene un libro, así se llama, Piensa, piensa. Así que, hermanos, les llamo que cuando la exposición por la dificultad del texto se vuelva un poquito complicada, hagamos el esfuerzo de nuestros corazones por centrar nuestra mente. Hermanos, si no podemos concentrarnos y saborear estos textos difíciles de la Biblia, jamás creceremos en nuestro entendimiento y siempre nos quedaremos en un entendimiento superficial. Y padres, una instrucción para sus niños. A veces los niños echan la culpa que están distraídos en el sermón porque está difícil. Ya saben qué cosas los van a hacer que puedan dar la vuelta. Y yo entiendo que no todas las cosas van a entender los niños, pero pueden entender más de lo que creen. Los niños se concentran viendo películas, viendo series de cosas o armando juguetitos por largo tiempo, hermanos, lo que nos demuestra que un niño a cierta edad ya tiene un grado importante de concentración. Yo les animo a que instruyan a sus hijos para que ellos puedan aprovechar lo más posible de la predicación y aquellas cosas, y esta es la labor de los padres, y aquellas cosas que no alcancen a captar en su totalidad, ustedes durante la semana puedan seguir profundizando y aplicando con ellos. Pero, hermanos, les aseguro que un niño entiende más de lo que pensamos muchas veces. Por lo tanto, esta mañana, esta tarde, les llamo, hermanos, a poner nuestro corazón en el texto, nuestras fuerzas en el texto, pero también nuestra mente. Fuimos creados para conocer a este Dios y la mente nos fue dada justo con este propósito. Así que diciendo esto, hermanos, voy a leer los textos en los cuales nos concentraremos el día de hoy. Hemos leído todo el prólogo para tomar el contexto, pero aquí están los versículos en los cuales nos concentraremos esta mañana. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Los primeros 5 versículos de Juan son la descripción de Jesucristo. Juan comenzó describiendo que Jesucristo es eterno, coexistente con el Padre, creador, sustentador y Dios de Dios. Hemos visto eso, ¿no, hermanos? Hasta este momento hemos visto todos estos atributos de Jesucristo: creador, eterno, coexistente con el Padre, Dios de Dios. Y en los versículos 4 al 5, los cuales nos concentraremos esta mañana, siguen dándonos una descripción de Jesucristo. Sigue dándonos una descripción de quién es este Logos que se hizo carne. Juan no quiere que mientras contemplamos a Jesucristo en la carne, nos olvidemos de esta realidad, que Él es el eterno Logos hecho hombre. Así que versículos 4 y 5 continúan dándonos la explicación de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Juan nos dará esta mañana en este texto 2 palabras claves para entender
para saber más bien algo más sobre Jesús. Luz y vida. Si leemos el texto, hermanos, lentamente y tratamos de cachar el flujo de la narrativa, podríamos darnos cuenta de que lo que está sucediendo en Juan es como lo que sucede a un botón de una flor. Un botón de una planta empieza a abrir, hasta que llega a su máxima expresión. Así está el libro el prólogo de Juan. Primero nos presenta al Verbo. Primero nos presenta a este Logos en una existencia, hermanos, casi inconcebible para la mente humana, en la eternidad. Pero a partir del versículo 5 podemos ver más cómo este botón empieza a revelar su manifestación con el mundo, su manifestación con el hombre. Y continuará el botón después, no solo hablándonos de Logos en la eternidad, de Logos con la relación con el mundo, de Logos con su testigo y después de Logos encarnado. Va avanzando. Cristo primero es presentado en su existencia eterna y después se va desplegando hasta que está con nosotros en la carne. Así que 4 y 5 empiezan a poner eso en moción, eso en movimiento. Ha empezado a narrar que este Verbo en la eternidad se ha acercado, está cercano a los hombres. Permítanme tratar de transmitir esto con la siguiente ilustración, por lo cual pido su imaginación. ¿Qué imaginar? Imaginen, hermanos, que nunca han leído Juan. Para nosotros a veces es difícil ver este movimiento de Juan, de la eternidad a estar con los hombres, a tener un testigo, a encarnarse, porque sabemos la historia completa. Sabemos de qué trata. Sin embargo, imaginen que son totalmente nuevos, que nunca han leído el Evangelio de Juan. Imaginen quizá que son griegos, que nunca han tenido contacto con un Dios cercano. Y empieza a leer este hombre. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Pueden imaginar, hermanos, cuán lejos podría llevar este hombre que no conoce más de la revelación sus pensamientos? Podría decir, sí, Platón dijo algo semejante sobre una existencia infinita en la cual no tenemos acceso. Un ser un absoluto del cual no tenemos acceso. Y puede comenzar a leer este griego y dice, sí, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y si ahí parara la revelación, ¿cuán lejos podría llevar sus pensamientos de este Logos? Pero este griego, que está acostumbrado a la doctrina pagana, la filosofía griega, se acerca al versículo 4 y 5 y dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué? ¿Que este Logos tiene algo que ver con la raza humana? Que este Logos de la eternidad, que según mi pensamiento es inalcanzable, no es inalcanzable y se ha revelado y se ha acercado con la raza humana a tal punto que Él es la vida y luz de los hombres. Cualquier iniciado en el Evangelio de Juan, al tener estas palabras en su mente, podrían ver la maravilla del versículo 4 y versículo 5, que el Verbo es luz y vida de los hombres. Este era el mayor problema en la antigüedad, hermanos. El pensamiento
de que había un bendito y absoluto Dios que no podía tener relación con la humanidad. De hecho, ustedes pueden leer la mitología griega y darse cuenta que aunque hay muchos dioses que prácticamente son hombres con poderes, porque son prácticamente humanos, con pasiones humanas, pensamientos humanos y demás. No obstante, dentro de toda esa mitología siempre había uno mayor, uno al cual no se era posible acercar. Por eso aquel que se acercaba a este texto con ese pensamiento, al llegar al versículo 4 y 5, su corazón saltaría de gozo, que este bendito ser en el cual hay plenitud de existencia se ha revelado y se ha acercado para con los hombres, que está cercano a nosotros. El problema de antaño era que concebir que Dios se podía acercar, que Dios podía acercarse a la humanidad. El problema de nuestros días, influenciados por nuestra sociedad del pensamiento panteísta, es lo contrario. Casi pensamos que era la obligación de Dios acercarse a la humanidad. Casi pensamos que era obligación de Dios hacer al hombre. Casi pensamos que era obligación de Cristo encarnarse. No, pero al contemplar que este verbo, que este ser es bendito por los siglos de los siglos, que no necesita a nadie, que es gozo, bendición, beatitud, plenitud de vida en su eterna existencia, ¿por qué crearía y por qué se acercaría a los hombres? No dejemos de asombrarnos de esto, hermanos. No dejemos de asombrarnos de esta verdad. Así que volviendo a la ilustración, nuestro texto empieza a revelarnos a Jesús como el Verbo eterno, bendito por los siglos de los siglos, suficiente en sí mismo y sin necesidad de la creación. Nos empieza a poner ese bendito ser y empieza a caer las fichas del dominó. Y empieza a revelar que este verbo está cercano. Ese es el tema de versículo 4 y versículo 5. Y para que puedan seguirme con mayor facilidad, permítanme darle los 4 encabezados, hermanos, que seguiremos. Y cada encabezado será iniciado con la última palabra del encabezado anterior. Miren lo que quiero decir. Y esto nos puede hacer saborear un poco de la poesía del mismo Juan. Miren, en él estaba la vida. Si vamos a empezar nuestro siguiente título con la última palabra del título anterior, ¿cuál debe ser nuestro siguiente título? En él estaba la vida. Y la vida era la luz. La luz en las tinieblas resplandece en las tinieblas. 4, las tinieblas no prevalecieron. Encabezado 1, en él estaba la vida. Encabezado 2, la vida era la luz. Encabezado 3, la luz resplandece en las tinieblas. Encabezado 4, las tinieblas no prevalecieron. En él estaba la vida. Juan apenas en el versículo 3 nos acaba de explicar, nos acaba de revelar que todas las cosas por él fueron hechas. Y ahora, hermanos, Juan sigue tomando de un libro de la escritura del Antiguo Testamento. ¿Cuál es ese libro? ¿De cuál libro ya tomó? Cuando dijo en el principio, del libro de Génesis. Juan tomó para revelarnos este logos del libro de Génesis. Y ahora continúa dándonos la revelación de Cristo con este mismo libro. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz. Vida y luz son dos imágenes, son dos símbolos, son dos conceptos que ya se encontraban en el Antiguo Testamento. Juan dice acerca de Jesús, en él estaba la vida. Hermanos, qué sencillo, ¿no es verdad?
Qué sencillo, ¿no es cierto? En Él estaba la vida. Pero qué sublime. Tanto que podríamos pasar el resto de nuestro tiempo meditando solo en esta verdad. ¿Qué implica que en Jesucristo esté la vida? Toda criatura posee existencia. Toda criatura posee existencia. Hermano, tú tienes existencia. Y toda cosa creada, piensa en cualquier cosa, todas participan de existencia. Pero Jesús no. Jesús no participa de existencia. Él es la vida misma. Él no tiene vida como las criaturas la tienen. Él es vida en sí mismo. Tú y yo podemos dejar de ser. Cristo no, porque Él es la vida misma. En Cristo, la existencia no es algo aparte de su ser. La existencia no es algo aparte de su ser, es su ser mismo. Tú, en tu ser, tienes existencia. Se te ha dado existencia, pero Cristo es la vida misma. A través de todo el Evangelio veremos que Juan habla una y otra vez de este concepto. Algunos han contado hasta 40 ocasiones en que la palabra vida se menciona en el Evangelio de Juan. El siguiente libro que le sigue, en la repetición de la palabra vida, por 17 veces se repite. Adivinen qué texto es. Apocalipsis. Juan tenía muy claro este concepto. Juan dominaba, Juan tenía claro este concepto. Y cuando uno estudia el Evangelio de Juan y subraya la palabra vida, hermanos, creo que casi el 100% de estas ocasiones se refiere a vida eterna. Voy a decir casi por si hay un texto tal cual que no. Pero un 99% de las veces la palabra vida se refiere a vida eterna. Así que cuando llegamos a Juan capítulo 1 versículo 4 y dice, en Él estaba la vida, debemos elevar nuestro pensamiento e interpretar este texto a la luz de todo el Evangelio de Juan. Sin embargo, recuerden que el prólogo es la apertura teológica a todos los temas que Juan va a tratar después. Estoy convencido que cuando Juan capítulo 1 versículo 4 dice, en Él estaba la vida, está hablando más que vida eterna. Está hablando más que de vida eterna. Sí, habla de vida eterna y la incluye, pero hay algo mayor, está avanzando un paso más allá. Cuando está describiendo a Cristo como uno que tiene vida, no lo está describiendo solo como uno que va a vivir mucho tiempo. Está describiendo a Cristo en su mismo ser, y Cristo es vida en sí mismo. En otras palabras, hermanos, ¿por qué podremos ver a través de todo el Evangelio de Juan que Cristo es uno que da vida? Es uno que imparte vida a los que están muertos. Es uno que puede crear y dar existencia. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es la vida. Porque Cristo mismo es vida en sí mismo. Así que Juan está yendo a un concepto básico para entender todo el Evangelio. Cristo es dador de vida, ¿cierto? Porque Él es vida en sí mismo. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? En primer lugar, que Él es el quien ha dado existencia a todas las cosas. Con esto no estamos excluyendo a las otras personas de la Trinidad, pues el Padre y el Espíritu son igualmente creador que el Hijo. Sin embargo, Juan se está enfocando en este texto en el Logos. Esto quiere decir que Cristo, hermanos, este es un argumento muy fuerte a favor de la divinidad de Cristo. Que Cristo puede dar vida
no porque posee vida en sí mismo, sino porque Él es la vida en sí mismo. Cada partícula, cada átomo, cada hoja, cada grano de arena, cada cabello, cada bestia del campo, cada ser humano debe su existencia a que el Logos tiene vida en sí mismo. Juan nos está diciendo que aunque el Logos es eterno y en la bendita Trinidad decidieron crear, ha sido el Hijo que ha dado existencia, que da existencia y que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Esto adquiere mucho valor, hermanos. Esto cambia nuestra manera en cómo concebimos la realidad. Se nos ha preguntado continuamente de dónde venimos, Juan está respondiendo esas preguntas más básicas, más existenciales de nuestro corazón. ¿De dónde venimos? La respuesta es que el Logos es la causa de todas las cosas. Cada grano de arena, piensa en esto. Y si la incredulidad abraza tu corazón, clama al Señor que puedas verlo como debe ser visto. Cada grano de arena, considera esa partícula, considera esa pequeña cosa. Cada grano de arena mantiene su existencia. En otras palabras, no desaparece porque el Logos tiene vida. Hermanos, esta comprensión nos puede hacer saborear aún las hojas del árbol. El poder contemplar una simple hoja y declarar a nuestros hijos y declararnos a nosotros mismos: hoja, existes por el bendito Logos. Dejarías de serías puesto en la memoria hoja si no fuera por este Logos. Cada cosa, hermanos, Cristo no solo es creador de cada cosa, es preservador. Él preserva todo lo creado. Nuestra vida es dependiente, hermanos. ¿No somos seres tan dependientes? Dependemos de tantas cosas y en última instancia dependemos de Dios para vivir. Cristo tiene vida en sí mismo. Él no depende para existir. Él es. Nuestra vida es transitoria. Cristo no puede dejar de ser. Nuestra vida es sostenida por alguien. ¿No dice eso el apóstol Pablo cuando está predicando en Atenas? En Él somos y nos movemos. Cristo es la vida en sí mismo. Aparte de Cristo, nada de lo que es fue hecho, ¿cierto? Aparte de Cristo, nada de lo que fue hecho permanecería. Él es el preservador de cada molécula de este mundo. Pero dice el texto, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es claro que la primera frase del versículo 4, cuando dice en Él estaba la vida, está vinculándolo con el versículo 3. Está vinculándolo con la creación. Pero ahora ya no solo habla en general, de la creación, que Cristo estaba la vida y por eso las cosas fueron, sino que algo que Cristo es ha resultado para con la humanidad. Cristo es la luz de los hombres. Así que el Logos, hacer vida abundante, termina siendo luz para con la humanidad creada. Hermanos,
La vida que hay en Cristo es la que da base a la creación. Y la vida que hay en Cristo es la que da luz a los hombres. Ahorita vamos a ver qué quiere decir por luz. Permítanme ponerlo de esta manera para que todos podamos entender lo que Juan está diciendo. Juan está diciendo, en Cristo, en el Logos, está la vida. Es como si dijéramos, en este fuego está el calor. ¿Qué pasa cuando acercas al fuego un simple papel? Se quema, se consume. Ok, Juan está diciendo, en el bendito Logos hay vida. Y cuando decide crear, Él se convierte en la luz de los hombres. Cuando decide crear, Él se vuelve aquel que sostiene la vida y al mismo tiempo que da luz a los hombres. Él no puede ser de otra manera. Él no puede ser no luz para los hombres. Él es la luz debido a lo que es. Hermanos, eso tiene implicaciones hasta para hablar de la razón. ¿Sabes por qué puedes razonar? Porque Cristo es luz. ¿Sabes? Has escuchado hablar de la lógica, ¿no es verdad? Y muchas veces no queremos hablar de la lógica porque pensamos que la lógica es en contra del cristianismo. No, mi amado hermano, la lógica es el resultado de que Cristo es luz de los hombres. El mundo no puede razonar si Cristo extingue su luz. Todo sería irracional, todo sería muerte. Si Cristo decide no ser la vida de la criatura, si Cristo decide simplemente que deje de existir, todo se va. Igualmente, si Cristo decide quitar su rostro de la tierra, el mundo sería pura irracionalidad. Miren, hermanos, Cirilo de Alejandría, en el siglo IV, más o menos por el 350, dijo lo siguiente respecto a este texto: Dios es el verbo que da vida a todo aquello que existe. Tanto ilumina a los seres racionales y generosamente provee inteligencia. En esta manera, las siguientes palabras se dirigen a la creación, que son hermosamente preservadas y tienen su completa inteligencia. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Miren lo que este hombre del siglo IV ya podía razonar sobre Juan capítulo 1 versículo 4. Y la vida era la luz de los hombres. Que la inteligencia misma es el resultado de que Cristo es la luz de los hombres. La lógica no es una entidad de toda la eternidad separada y existente en sí misma. La lógica es el reflejo del trino Dios. En la última vez que puedas observar algo elaboradamente creado, cualquier cosa, recuerda esto. Este es el resultado de que Cristo es la vida y la luz de los hombres. El mundo no puede existir y el mundo no puede pensar aparte de que Cristo siga siendo la fuente de razón para esta humanidad. Por eso, los más fuertes ataques del cristianismo no son sino falacias lógicas que caen con un solo golpe, porque la lógica pertenece a Dios. Ok. Mi siguiente pensamiento es, el primer pensamiento fue Cristo, luz y vida de los hombres. O sea, vida material. Cristo es la vida de la materia, pero Cristo es la razón de todo ser racional. Ahora quédate con estas palabras en mente. Más que vida física y más que luz racional. Cristo es más que eso. Hermanos,
Quiero que vean, por favor, que puedan saborear quién es Jesús de Nazaret. Quiero que puedan contemplar que este verbo que más adelante dirá a Lázaro, sal fuera, puede clamar con tal autoridad porque Él es vida en sí mismo. Él no ha recibido vida, Él es vida en sí mismo y Él clama, Él crea, hermanos, aquello que no existía, aquello que no había nada. Él llama las cosas que no es como si fueran. Y cuando las llamas como si fueran, vienen a existencia. ¿Puede contemplar esto? Que la nada le obedece. La nada. Él puede decir sea. Y lo que no había es creado. De hecho, los que han leído alguna teología sistemática han visto que Dios es creador y como Dios nos hizo a su imagen, el hombre puede crear cosas, ¿no es verdad? Esa es la imagen de Dios también, que el hombre puede crear. Pero vean la limitación. El hombre crea de la materia existente. Cristo crea de lo inexistente. Este es Jesús de Nazaret. Esto es lo más, hermanos, este es un pensamiento básico para comprender. Esto fue lo que impulsó a los reformadores. Esta fue una de las cosas que impulsó a los reformadores para ser los pioneros en desarrollar las artes, la educación en medio de este mundo. Saber que Dios, que cuando el hombre piensa profunda y racionalmente, da la mayor gloria a Dios. Pero Cristo es más que vida material y luz racional. Cuando Juan junta estos conceptos, vida y luz, Juan nos está revelando algo más allá, lo cual consideramos espiritual. Acompáñenme a Juan capítulo 17. Y mantengan sus Biblias ahí un momento. Juan, al tomar los símbolos del libro de Génesis y hablar de vida y luz, sí está estableciendo que Jesús es la vida y la razón del mundo. Pero está estableciendo que en Cristo se encuentra la vida y la iluminación. Se encuentra el conocimiento. La luz en el Evangelio de Juan tiene connotaciones de conocimiento, tiene connotaciones redentoras. La luz, hermanos, ¿qué hace la luz? Revela, demuestra, eso es lo que provoca la luz. Y Juan está utilizando este concepto tan básico. En él hay vida material, porque Él es el Logos que tiene vida, pero en Él hay vida espiritual, porque el Logos tiene vida y plenitud de gozo en sí mismo. El verbo es luz. Por lo tanto, el mundo puede razonar, pero el verbo es luz, por lo tanto puede revelar las cosas espirituales. Vean cómo cuando estos dos conceptos se juntan, tienen esta connotación. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocimiento. Si hablásemos en los términos de Juan capítulo 1, podríamos decir, y esta es la vida eterna, que la luz se revele a los hombres. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Pueden ver, hermanos, que este concepto vida y luz tienen un concepto espiritual, tiene una connotación espiritual de vida eterna y luz de conocimiento salvador?
Yo soy la luz del mundo. Yo soy la revelación del mundo. Yo soy el conocimiento del mundo. Juan capítulo 12, versículo 46. Juan 12, 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No permanezca en tinieblas. Juan está comenzando a narrarnos las implicaciones del verbo. Ya no solo la vida física y la razón, pero la realidad espiritual. Vean esto. Vida eterna. Jesús es vida y por lo tanto es vida eterna. Pero esta vida eterna no se empieza a disfrutar en la eternidad. Dice, esta es la vida eterna. No esta vida será, esta es la vida eterna. Jesucristo y una comunión con Él son la base, son la realidad para el verdadero disfrute de la eternidad. Por eso dijo Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Jesucristo es la vida y tu vida física depende de Él. Vean esto, Jesucristo es la vida, tu vida espiritual depende de Él. Tu corazón estará insatisfecho hasta que lo encuentres a Él. Así como no puedes existir sin Cristo, físicamente hablando, nunca vivirás en verdad hasta que estés en Él. ¿No solemos nosotros mismos usar este lenguaje en ocasiones? Solemos escuchar a personas decir, esto no es vida. Y no quiere decir que la persona ya no existe. Lo que quiere decir es que esta forma de existencia no es lo mejor para él. Mi amigo, si estás separado de Cristo, Él es tu creador. Pero si Él no es tu redentor, no tienes vida. Vives mientras estás muerto. Vives mientras estás muerto, porque solo en Cristo, que es la vida de los hombres, en el cual hay plenitud de gozo, plenitud de existencia, solo en Él hay verdadera vida. Mi amigo, hermano, fuimos creados para Él, y nuestro corazón nunca encontrará paz hasta estar en Él. Por eso Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, es importante meditar en este concepto, el concepto de la vida en Cristo, porque nos enfrentaremos ante Él continuamente en el Evangelio. Y si no comprendemos qué es lo que quiere decir Cristo por vida, pasaremos esos textos y no les daremos mucho significado. En Adán, dice Pablo, era un alma viviente. Cristo es un espíritu vivificante. Cristo es uno que puede dar vida. Adán vivía. Cristo, el mejor Adán, es uno que da vida a los hombres. Cristo es la vida eterna. Cristo es la vida plena. Y Cristo es la luz de los hombres. Hemos visto qué significa en parte que Cristo es la luz de los hombres. ¿Cuándo vimos esto? Cuando meditamos en que Cristo es el Logos. Hemos meditado que Cristo es el Logos. Y por eso Cristo puede revelar al Padre. Cristo puede revelar al Padre. Cristo nos trae luz. Cristo nos trae revelación. Cristo nos trae conocimiento de quién es Dios. Esto es muy interesante, hermanos. Cristo es la luz, no posee luz. Nosotros poseemos luz en virtud de estar unidos a Cristo. Cristo es luz en sí mismo. ¿No hay muchas confusiones en nuestros días por la palabra? Muchas veces decimos algo y la persona puede entender lo opuesto a lo que en realidad quisimos decir. Pero Cristo es la perfecta representación del Padre, la exacta. No hay algo que Cristo reveló que no sea fiel a lo que Dios el Padre es. Acompáñenme al Salmo 39, salmo con el que abrimos esta mañana.
a leer los salmos a la luz del Nuevo Testamento, tenemos que concluir que el Salmo 36, versículo 9, porque contigo está el manantial de vida. Vean estos dos conceptos unidos nuevamente, vida y luz. Porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Cristo es esa luz que nos ha revelado quién es Dios. Este Salmo 36, versículo 9, pone ante nuestros ojos que solo la luz puede revelarnos la luz. Solo Dios puede revelarnos a Dios. Solo Cristo es la perfecta imagen del Padre. Pero ya no vamos a abundar en eso porque lo hemos estudiado en la última ocasión. Hay al menos otros dos significados en que implican que Cristo sea la luz. Juan nos dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Cuando dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, Cristo es revelador del Padre, pero Cristo es revelador de la santidad que en Él mismo hay. Ustedes han leído, hermanos, lo que dice Juan. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Así que Cristo, siendo Dios, es perfecto, es santo y es justo. Es por eso... Y esto nos lleva a la segunda implicación de que Cristo sea la luz. Es por eso que Cristo revela el pecado a la humanidad. Nuestros ojos están ciegos al pecado. Consideramos algo blanco cuando en realidad es gris, muy oscuro. Nuestros ojos no alcanzan a ver la magnitud de la maldad. Oh, pero Cristo, que es luz, revela el pecado de los hombres. Cristo, que es luz en sí mismo, por ser santo y justo, revela a la humanidad su condición caída, revela su obscuridad. Es por eso que lo aborrecieron, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Él es uno que revela el pecado a los hombres. Pregunta, ¿ves tu pecado? ¿Ves a Dios santo? ¿Ves a Cristo hermoso? ¿Ves a Cristo suficiente? ¿O te ves a ti mismo suficiente? Si algo de esto es verdad, aún estás en tinieblas. No puedes ver. Tus ojos están incapaces, tus ojos espirituales están incapaces de juzgar. Hermanos, a esto es a lo que nos enfrentaremos cuando Jesús va caminando y alguien grita que le devuelva la vista. Alguien clama, alguien que quiere ver. Todos nos encontramos en esa situación, ciegos ante nuestra verdadera condición. Pero Cristo, hermanos, aquel que vino al mundo, ha revelado la podredumbre de la criatura. La luz resplandece en las tinieblas. Yo creo que esto es verdad aún antes de la caída. Si pensamos no en tinieblas solamente como un concepto malo, recuerden, Juan está tomando de Génesis. ¿Qué había en Génesis? Había vida. Antes de la creación, ¿qué había? Vida. La Santa Trinidad en plenitud de vida. Después dice Dios, sea la luz. ¿Y sobre qué resplandece la luz, hermanos? Tinieblas, obscuridad. Así que Cristo era la luz del mismo Adán para poder contemplar a Dios. Pero estas tinieblas han adquirido un símbolo, han adquirido una connotación pecaminosa, un sentido ético, por lo cual son más que tinieblas perceptibles, son tinieblas espirituales. Las tinieblas o oscuridad de Juan nos están hablando del momento particular en el que Cristo se reveló. La luz vino al mundo, pero el mundo se encontraba oscuro por el pecado. El mundo se encontraba en plena oscuridad. Acompáñenme a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4.
Versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Vean esto: el pueblo que estaba en gran tinieblas vio gran luz. Este es el contexto en el que el Logos eternos se revela, hermanos. Cristo no solo es el sustentador de nuestra vida, no solo es la luz de nuestra razón, es nuestra vida plena y nuestra vida eterna, y es nuestra luz que se revela en nuestras tinieblas. En su luz nosotros veremos nuestros pecados y su gloria. Esta perfecta luz, cuando brilla en la oscuridad, revela nuestra maldad, pero revela su gloria. El propósito de la luz no solo es espantar la oscuridad, el propósito de la luz es brillar. Así que al mismo tiempo que empuja la oscuridad, que empuja el pecado, al mismo tiempo se presenta victoriosa y se presenta gloriosa ante los ojos de los hombres. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estas tinieblas no son simplemente un fondo para poner luz. ¿Han visto lo que suele hacer el padre si pone el arbolito de Navidad en la casa? Una vez está armado las luces y el pino, quieren que se haga noche para apagar, para poner oscuridad y después que brille el arbolito. Ok, las tinieblas de las que habla Juan no solo simplemente son el fondo para que la luz brille. Las tinieblas son agentes activamente en contra de la luz. Vean esto, versículo 5 de Juan capítulo 1. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Glorioso, magnífico. Las tinieblas que obraban en contra de esta preciosa luz que da vida, no vencieron la luz, dice William Hendrickson. Las tinieblas a las cuales hace referencia el evangelista se refieren a la humanidad caída y entenebrecida por el pecado y la incredulidad. Sin embargo, la luz vence. ¿No es impresionante ver esto en la creación? Que un pequeño cerillo, una pequeña flama en un lugar muy oscuro vence. Es impresionante. La oscuridad no se come la luz, no puede, es imposible. Aún por más pequeña que sea la flama, vence. Oh Cristo, quien es la luz de los hombres, no ha podido ser resistido, no ha sido resistido por las tinieblas. Las venció. Las venció. Así pasó en el momento de la creación. Dios dijo: sea la luz. Y las tinieblas se sujetaron a la luz. Esta misma ilustración es tomada por el apóstol Pablo para hablar de la predicación del Evangelio. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones por la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ve eso, hermanos. Nuestras tinieblas espirituales, nuestro pecado, nuestra incredulidad es vencido por la predicación del Evangelio. Porque en la predicación del Evangelio vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios está puesta en la faz de Jesús. Y cuando Cristo se revela,
nuestras tinieblas ceden. Por más que las tinieblas se quieran oponer, y por más que éstas sean demasiadas, por más que éstas sean abrumadoras, nunca vencen la luz. No pueden. Hermanos, que esto quite de nuestra mente el concepto mormón del mundo, donde Cristo es simplemente uno donde está compitiendo con el mal, como una dualidad. En el mormonismo, Cristo es presentado como el hermano de Satanás con el cual lucha. Que esto se quite de nuestra mente. Satanás es simplemente un ser creado, el cual se subyuga a la luz. Este es Jesús de Nazaret, hermanos, al cual se subyugan los demonios, al cual se somete la tierra. La pregunta es, ¿te sometes a esta luz? Los diablos lo hacen, ¿tú lo haces? Esta es la luz verdadera que alumbra a los hombres. Alguien puede decir, ¿cómo puedes decir que venció la luz? Sí, venció. Cuando se hizo hombre para andar en debilidad, vencía. Nunca perdía. Cuando caminaba en debilidad, vencía. Cuando fue traicionado, vencía. Cuando fue emboscado, vencía. Cuando fue injustamente juzgado, vencía. Cuando fue crucificado, vencía. Nunca se encontraba la balanza a modo de pérdida en la vida de Jesús. Todo era su perfecto plan por el cual vencería a este mundo. Por el cual vencería a este mundo. ¿Saben por qué puede Jesús agarrar lodo, mezclarlo con un poco de saliva, agarrar tierra y mezclarlo con un poco de saliva y dar vista a los ciegos? Por Juan capítulo 1, versículos 4 y 5. En él estaba la vida. ¿Y sabes por qué puede regresar la vida espiritual y la vista espiritual? Porque en él estaba la vida y no prevalecieron contra ella. Y no pueden prevalecer contra ella. Hermanos, cuán grande consuelo y cuánta enseñanza podemos obtener de estas sencillas y profundas verdades. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, en Él, en Jesucristo. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Mi amigo, ¿estás en tinieblas? ¿Perseveras en incredulidad? ¿Perseveras en tu pecado? Sabe esto, las tinieblas fueron ya juzgadas y las tinieblas van pasando. Si permaneces en esas tinieblas, solo estás existiendo de aquí a que tu juicio sea totalmente confirmado. Ya ha sido declarado. Si permaneces en incredulidad, ve lo que dice Juan: las tinieblas van pasando, la luz ya ha llegado, la luz ya se puso en moción, la luz, Jesucristo ha venido, ha juzgado al mundo y ahora está para regresar por su pueblo, trayendo su gloria para eliminar cualquier enemigo. Y si tú estás en tinieblas, tú estás entre sus enemigos, las cuales tinieblas van pasando. Hermanos, esta es la victoria en la que caminamos y esta es nuestra esperanza. Espero que esto aliente aún tu evangelismo, mi hermano. Saber que cuando predicas el evangelio, que cuando revelas la gloria de Dios en la faz de Jesucristo por medio de la predicación del evangelio, las tinieblas en esa oscuridad no prevalecerán. Y esto no quiere decir que la persona siempre se convertirá, pero tienes que saber, esto no significa que la luz perdió. Porque Pablo dice que cuando el evangelio es predicado, o hay olor de vida para vida o olor de muerte para muerte.
Pero las tinieblas nunca ganan a la luz del Evangelio. Esa es nuestra esperanza por la cual predicamos. Esa es la razón por la que no nos cansamos de llamar a todos los que están aquí, que permanecen en sus tinieblas. Ven a la luz. Hermanos, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Permítanme cerrar con estas dos aplicaciones. ¿Tienes existencia? Mi pregunta no es si vives físicamente. Mi pregunta es si tienes vida en Cristo. Y si la tienes, hermano, ¿tu vida refleja la satisfacción en Jesús? ¿O eres uno de esos que está saltando de lugar en lugar por no encontrar plena satisfacción? De repente brincas a este ídolo, de repente brincas a este otro, de repente haces de esto y de lo otro tu satisfacción. Mi amado hermano, si estás en Cristo, Cristo es la vida abundante y no necesitamos nada más que Él para satisfacernos. Quizá la razón por la que estás volviendo a caer en ese pecado que antes ya no te dominaba y ahora te está volviendo a subyugar es porque Cristo ha dejado de ser la plenitud de gozo en tu corazón. Ve cuánta aplicación tiene este solo texto para toda nuestra vida, para la forma en la que vivimos. ¿Ven tus hijos la satisfacción que tienes en Cristo? ¿O ven que cambias de juguete en juguete en tu vida? Hermano, no tienes que ir a otro lugar. ¿A dónde más iremos? Decimos. Solo tú tienes palabras de vida eterna. No tienes que ir a otro lugar para buscar satisfacción. En Él hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Las cuerdas cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, dice el Salmo 16. ¿Qué estás haciendo tu satisfacción en tu vida? ¿Qué cosa? Segunda pregunta. ¿Está siendo luz? ¿Está siendo luz de los hombres? En estos dos conceptos, hermanos, se puede resumir gran parte de lo que incluye nuestra vida cristiana. Disfrutar de Dios y glorificarla. ¿Tienes luz? Tu luz es derivada. Así como nuestra vida se deriva de Cristo, así nuestra luz no es luz propia. Si no estás en Cristo, mejor no alumbres porque solo alumbras tinieblas. Pero si estás en Cristo, Mateo mismo lo dice. ¿Recuerdan el sermón del monte, hermanos? Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Juan 12:35 dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y Efesios 5:8 dice que nosotros somos la luz, y esta luz solo la desplegamos en virtud de estar en Cristo. Pregunta: ¿está tu vida manifestando el pecado de otros hombres? ¿Está tu vida, tu santidad, la unión que tienes con Cristo, la revelación que has recibido de Jesús brillando? ¿O hay oscuridad en el lugar que estás? No porque las tinieblas sean duras, sino porque esa luz de la cual todo cristiano participa ha empezado a descender por participar más y más de lo de este mundo. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amados hermanos, estamos caminando en esa luz. Estamos buscando imitar a Jesucristo como aquel que vino al mundo y desplegó las tinieblas. O estamos caminando en las mismas tinieblas que los demás, en los mismos placeres, en los mismos costumbres, en las mismas maneras. Y nuestra luz se está extinguiendo. Te digo algo. Algunos no despliegan luz porque nunca la han tenido. Hay algunos aquí que nunca despliegan luz. Han intentado desplegarla
Y siempre habrá unos así en las iglesias de Cristo, que intentan despegarla pero no pueden. ¿Sabes por qué puede ser? Porque no hay luz en ti. ¿Sabes por qué no puedes ser un manantial de vida? Porque no hay vida en ti. No puedes dar lo que no has recibido. Amados hermanos, que nos gloriemos en este Logos eterno, quien es nuestra vida y nuestra luz. El Logos, vida y luz de los hombres.